Sí. Bueno, buenas tardes, queridos amigos, hermanos que están viendo esta transmisión que tiene que seguir desde el hogar de nosotros los pastores por causa de que todavía no podemos reunirnos en nuestra iglesia, que sería lo ideal y que es lo que extrañamos de todo corazón. Pero bueno, trataremos de compartir desde aquí la palabra de Dios, que es lo que tenemos como texto de vida, la palabra de Dios, la Biblia. Y yo quiero hablarles acerca de eso. En el Nuevo Testamento aparece como la predicación de la palabra, como predicar el Evangelio. La traducción de esta frase es buenas noticias. Buenas noticias significa que aquello que vamos a oír, o por lo menos eso es lo que tenemos nosotros en nuestra mente, si vamos a oír buenas noticias, todo lo que oigamos será motivo de alegría y de gozo y de paz. El asunto está en que el Evangelio, si bien es cierto, son siempre buenas noticias, muchas veces vendrán a nuestra vida para transformarnos, para llamarnos la atención a veces, para llevarnos a tomar decisiones que sí harán que en definitiva la palabra que recibimos primero sean buenas noticias. La palabra de Dios, la Biblia, no hay otro lugar donde encontremos la palabra de Dios. El otro día yo les decía que muchos tendríamos como un deseo ver a Dios. Y podíamos ver en la Biblia que podemos verlo a Dios. Podemos verlo a través de sus acciones, sus obras. De hecho, en los años de ministerio lo hemos visto sin verlo físicamente, pero lo hemos visto haciendo milagros, transformando vidas, transformando familias completas, haciendo obras sobrenaturales. Entonces podemos ver a Dios. Ahora, el asunto es, ¿queremos ver a Dios? Porque a veces la gente dice, a mí me gustaría escuchar a Dios, que Dios me diera una palabra, que Dios me hablara. El asunto es que muchas veces nosotros inconscientemente quizás no estamos dispuestos a escuchar a Dios, porque sabemos que si lo escucharíamos, sus palabras, si bien es cierto son buenas noticias, algunas veces nos llevarán a tomar decisiones. Entonces, en este tiempo donde hay una problemática tan grande que nunca, yo recuerdo que nunca haya alcanzado al globo como en esta oportunidad, es donde sería como la premisa nuestro deseo principal, tener una palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de todo esto? Y seguramente Dios tiene una palabra. El problema de nosotros está que de pronto estamos padeciendo, en este caso por causa de un virus, y quisiéramos escuchar una palabra que tenga que ver con ese problema, y no nos damos cuenta que Dios, que es creador de nosotros, los seres humanos, Dios no quiere solamente nuestro cuerpo sano. Dios, cuando nos habla integralmente. Él quiere hablarle al alma. Él quiere hablarle al espíritu. Dios es amor. Y todas las cosas que muchos sabemos, pero hay condiciones que nos llevarán a escucharlo, si es que queremos escucharlo. Y una de las razones a veces por las que Dios no puede hablarnos es porque nosotros tenemos en el corazón orgullo. Y mientras no seamos tan humildes de decir, bueno, yo depongo mi actitud y de verdad quiero, con humillación, con humildad, escuchar a Dios. Y seguramente Dios lo que más quiere es darse a conocer a nosotros. Entonces, hoy quiero centrarme en eso, el Evangelio como noticias de Dios, ¿sí? O la palabra de Dios, que es la misma cosa. Jesús vino a predicar el Evangelio. ¿Cuál es la predicación de Jesús? Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino a predicar del reino de Dios. Entonces, la palabra que vamos a escuchar o que vamos a leer en la Biblia será palabra de Dios. El asunto está en nosotros que consideremos que en verdad lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando es la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios vamos a tener que tomar decisiones que tengan que ver con esa palabra, porque será la única forma en
entre otras cosas, de poder seguir escuchándolo, y la otra razón por la cual vamos a querer seguir escuchándolo es porque estamos también dispuestos a obedecerlo. Entonces, la palabra de Dios tiene en sí misma declaraciones como esta que yo les voy a leer, que está en Hebreos, el libro a los Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hasta allí, porque todo lo otro que está en el mismo versículo sería motivo de un estudio un poco más profundo, pero se lo voy a leer en otra versión. Dice: la palabra de Dios tiene vida y poder. Y miren, yo puedo desafiar a quien quiera que encuentre al mejor autor, filósofo en la historia humana, que encuentre palabras que dicho autor pueda decir: estas son palabras vivas y tienen poder. En verdad, cuando la Biblia dice la palabra de Dios es viva y eficaz, está diciendo tiene vida y poder. En una versión lo dice así. Entonces, si la palabra de Dios es viva, es una palabra que tiene la capacidad de mostrarse actuando, de hacer algo, es algo que está vivo. Ahora, ¿por qué es invisible? Porque es espiritual. ¿Por qué sabemos que tiene poder o como dice la versión 1960, es eficaz? Porque lo hemos visto y por eso creemos que esa palabra es eficaz. Ahora, está en nosotros que recibamos esa palabra y creamos en la efectividad que tiene y le presentemos a Dios o a esa palabra nuestra situación. Y en el área que fuera, como Dios a través de su palabra ministra integralmente, esa palabra va a obrar en esa situación. Y esa palabra nos va a hablar acerca de nuestras decisiones por esa situación. La forma en que la palabra de Dios transforma, cambia o desarrolla el poder es en una sociedad con nosotros. Cuando lo escuchamos, estamos dispuestos a obedecerlo. Esa palabra produce el efecto que promete. Entonces, le voy a leer la definición en el diccionario de la palabra eficaz. Dice: es lo que produce el efecto esperado y que va bien para determinada cosa. Entonces, uno quiere a veces esa eficacia en una palabra específica. Uno dice: hoy día tenemos un problema, hay un virus que está recorriendo el mundo y que está produciendo enfermedad y muerte en muchas personas. Entonces, qué bueno sería una palabra eficaz o una palabra de poder para que esto desaparezca. Puede hacerlo Dios si quiere, seguramente, pero lo que Dios quiere es que entiendamos que Él no quiere tener una palabra que tenga efecto sobre una cosa y con eso quedaríamos contentos, pero Dios no. ¿Por qué? Porque Dios no quiere solamente nuestro cuerpo sano, Él quiere nuestra alma salva. Él mandó a Jesús para eso. Entonces, yo creo, miren, en este tiempo cada vez estoy más convencido que todo este escenario que hoy vivimos, Dios lo preparó, porque hoy estamos llegando a personas que quizás no son de los creyentes que siempre están sentados en la iglesia, o no son de la familia de los creyentes, son personas que de pronto nunca han escuchado esta palabra, y nosotros no podemos arrobarnos poder en esa palabra. El poder está en Dios. La palabra la transmitimos, pero el poder está en ella y se hace efectivo o es eficaz para todo nuestro ser, no solamente para eliminar este virus. Si Dios quisiera lo puede hacer. Y miren, una de las condiciones para que esa palabra de Dios llegue a nosotros es que clamemos por ella. Generalmente clamamos a Dios cuando hay un problema, ¿sí? Miren lo que dice el Salmo 107, versículo 19, tiene una interesante frase allí. Y dice así, dice: pero clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones y envió su palabra y los sanó.
y los libró de su ruina. Y este versículo en el libro de los Salmos expresa una de las condiciones que harían que la palabra que ya salió de la boca de Dios para sanar se haga efectiva, y es que dice: clamaron a Jehová, clamaron al Dios eterno, clamaron al Creador en su angustia. Y Dios, dice, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Así dice la versión 1960. ¿Sabe que a veces, sabiendo que estas palabras llegan a otras personas, trato a veces de buscar palabras entendibles? Y a veces las puedo encontrar en otra versión, porque parece un poco más liviano el mensaje, pero en definitiva dice lo mismo. Para mi sorpresa, en esta versión, la 1960, es más liviana que otras versiones que supuestamente son más modernas. La palabra de Dios no cambia porque sea otra versión, la palabra es la misma, solo que la traducción trata de interpretar de otra manera las palabras que allí están. Y cuando aquí en la versión 1960 dice los libró de su ruina, en la versión, por ejemplo, Dios habla hoy, dice los libró de la muerte. Está hablando de algo más que actuar sobre un problema específico. Está hablando acerca de librar de la muerte. Aquí dice librar de la ruina. Yo diría librar de la perdición, salvarnos. Eso es lo que en definitiva Dios quiere hacer. Podemos alivianar el mensaje, pero ese es el mensaje de Dios para nosotros. Para nosotros, cuando digo nosotros, no me refiero solo a la iglesia, a todo aquel que pueda escuchar esto. La palabra de Dios es para todo aquel que la escuche y la crea. El otro día yo les decía que para ver al Señor tuvieron que clamar. ¿Y cuándo clamaron? Cuando la tormenta era muy grande para los discípulos. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo que les faltaba a ellos? Porque estaban asustados. Jesús les dijo: ¿por qué no tienen fe? Entonces, unido al clamor, debe estar en nosotros la fe. ¿Qué es la fe? La fe es estar dispuesto a creer que la palabra de Dios tiene poder y es eficaz. Porque clamar a Él porque las cosas no andan bien va a ser momentáneo y no va a producir el efecto que Dios quiere que produzca su palabra. Dios quiere librarnos. Dios quiere salvarnos. Mire, este problema que hoy estamos padeciendo de alguna manera nos está afectando a todos de manera diferente, pero todos decimos lo mismo: esto va a pasar, pero va a quedar un efecto de daño económico. Entonces no precisamos solo que Dios venga a sanar, precisamos que Dios intervenga en todas las áreas, porque ahora resulta que también la economía va a ser quebrantada, porque prácticamente el mundo se está paralizando. Algunas naciones que no habían dispuesto la paralización total, ahora están viendo que la pandemia crece. Yo tendría otras opiniones acerca de buscar a Dios y obedecer su palabra acerca de las muertes en el mundo, pero bueno, no es este el momento, pero en verdad quizá para muchos sea el momento de clamar y creer y estar dispuesto a obedecer, porque si no el para qué aparecería aquí. Entonces en el Salmo 19 dice: en la angustia clamaron, los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó. ¿Por qué la palabra puede sanar? Porque la palabra es viva. Ningún autor, por excelente que fuera, por frases hermosas que hubiera escrito, puede enviar una palabra que sea capaz de sanar y que sea capaz de librar de la muerte. No puede. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios es viva. A veces le buscamos el por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y bueno, porque la hemos visto actuar en la gente, pero no hemos visto en ningún otro libro que lo haga. Porque hemos visto que todo aquel que cree, porque cuando nosotros mismos hemos creído, el testimonio es que esa palabra obró. Esa palabra sanó, liberó,
transformó la familia completa. La palabra hasta tiene el poder de transformar hoy para lo que vendrá, porque cuando llegó a nuestras vidas, todavía no habían nacido nuestros hijos, sin embargo vimos el poder transformador en la vida de nuestros hijos. Por eso yo puedo testificar de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es verdadera. No le puedo empezar a buscar peros a este libro hermoso, porque mis peros no van a quitarle la eficacia que tiene, pero sí le quitarán la eficacia que puede tener para mí. Entonces, si hay alguien que tiene duda de que esta sea la palabra de Dios, yo le pido, deponga sus dudas, porque las dudas no dejan crecer la fe, y sin fe es imposible, dice la misma Biblia, dice, es imposible agradar a Dios. Dice, si nos acercamos a Él tenemos que creer primero que existe, segundo, que es premiador de los que le buscan, o sea, le vamos a buscar porque hay un premio, hay algo que va a venir en retroceso para nosotros. Pero mientras nosotros damos vuelta alrededor de si eso no es la palabra, de quién la escribió, de cómo se escribió, si le buscamos vueltas a todo eso hace que la fe quede anulada. Y si aún así logramos que Dios envíe la palabra específicamente para una cosa en nuestra vida, ¿qué pasa con todo lo demás? Supongamos que nos pasa y quiera Dios que ese milagro suceda aquí en Uruguay, el virus desaparece de un día para el otro. ¿Y qué pasa con la economía? Porque ahora hay mucha gente que está parada. Dentro de poco comienzan a llegar las deudas, las boletas, las facturas al hogar. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces también para eso Dios tiene una palabra. Yo diría que Dios en este tiempo, en su misericordia, está empujando al mundo hacia Él. Y que Dios está tratando de hablarle a cada corazón para que tome una decisión. No podemos decir, yo no puedo decir y profetizar cuánto tiempo queda para el regreso del Señor, pero en esta palabra estaba escrito en todo el Antiguo Testamento que vendría el Hijo de Dios a morir por nuestros pecados, y el asunto es que sucedió hace más de 2000 años, pero sucedió tal cual está escrito. Entonces, si eso que estaba escrito proclamó la venida de Jesús, lo que se escribió después y proclama una segunda venida, ¿por qué no creerlo? No, porque lo escribieron hombres. Qué bárbaro. ¿Y lo anterior quién lo escribió? Pero inspirados por el Espíritu Santo, era lo que el otro día les decía. Esta palabra es profética y es segura. Hoy día andan por el mundo muchos profetas. Algunos son de Dios, pero otros... Ahora, esta palabra es segura. Y esta palabra contiene, en solo 2 versículos que leí, todo el poder que necesitamos para lo que Dios quiere hacer. La palabra humana, escrita, grabada, tiene efectos pero limitados a un asunto. Quizá en un asunto, una palabra humana nos haga reflexionar, nos enseñe algo, cambie algo en nuestra mente y digamos, bueno, sí, tiene razón, esta enseñanza es útil, pero tiene un efecto puntual y quizás logre hacernos tomar decisiones. Quizás una enseñanza, una buena enseñanza, logre que cambiemos, que tomemos una decisión, que cambiemos nuestra conducta. Pero la palabra de Dios no solo nos hará cambiar si la creemos, sino que tiene vida. Y además de eso, tiene poder. Cuando uno oye la palabra de Dios y es invitado a tomar una decisión, tenemos también que creer que el efecto de esa decisión tiene poder. El poder de la palabra se va a desatar para que esa decisión tenga efecto también. La decisión puede ser arrepentimiento. La decisión puede ser fieles a Dios más que hasta este momento. La decisión puede ser cambiar en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra conducta, nuestro carácter. Y la palabra tiene el poder para que cuando le creemos a Dios, el efecto que esa palabra produce nos ayude, tiene poder, nos ayude a hacer el cambio.
La palabra humana no tiene poder. Las frases pueden ser hermosas, pueden estar muy bien armadas, las filosofías pueden ser, no sé cómo llamarle, porque si usted quiere, llámele, no sé, qué linda, qué buena palabra. A una palabra filosóficamente humana no tiene poder, no puede, no tiene de dónde. Es la palabra humana, no tiene poder. Ahora, la palabra de Dios en nosotros, cuando la vocalizamos, cuando la creemos, cuando la leemos, tiene el poder de transformar. Es eficaz. Y vuelvo a repetir, la palabra eficaz dice que produce el efecto esperado y que va bien para determinada cosa. ¿Para qué cosa quiere usted que la palabra de Dios le sea viva y eficaz? ¿Para la familia? ¿Para la economía? ¿Para la salud? Lo he visto, Dios ha sanado cáncer. Pero ¿estamos dispuestos a creer que es la palabra de Dios y a seguirlo a Dios como que Él quiere nuestro bien, sanidad y salvación? Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Voy a repetir algo de las palabras de los días anteriores, porque esa frase ha sido algo que me quedó grabado y que es aplicable a este tiempo. Apocalipsis 3:10. Ese versículo termina diciendo: yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y queridos, yo he leído algo de la historia, pero nunca ha habido algo que trastorne al mundo entero como ahora. Sin embargo, ya había una palabra, promesa de Dios, que tiene poder y que es eficaz, prometiendo guardarnos. Si guardamos su palabra, dice: yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, hoy más que nunca, aún los que predicamos el Evangelio hace años, nos damos cuenta de que hay una imposibilidad humana de transformar, de cambiar. Hemos orado muchas veces por la enfermedad, he visto a Dios sanar instantáneamente dolencias, enfermedades tremendas. Pero hoy día como que todo eso ha perdido efecto. Porque Dios quiere nada más que eso. Más que veamos el poder porque un hombre y una mujer oran, Dios quiere que lo veamos a Él, haciendo algo en nosotros, pero Él quiere vernos a nosotros, clamar a Él, buscarlo de corazón, creerle. Si usted se queda con esta palabra que yo le leí, decirle: Señor, aquí dice tu palabra, que en otra época hubo quienes clamaron a ti y enviaste tu palabra para sanar y los libraste de la aflicción. Si esto es verdad, yo quiero que pase en mi vida. Y eso sí, yo te lo puedo decir, va a pasar. Va a pasar. No es profético, es confiar en la palabra que tiene poder. Si de alguna manera este mensaje llegó a tocar tu corazón, si entiendes que hay decisiones que tienes que tomar, si entiendes que has llegado al punto donde dices: bueno, voy a derribar todas mis dudas y mis opiniones. Hoy hay gente clamando. Uno prende el televisor y ve gente clamando. Primero, están clamando a hombres que hagan algo para, en cierto modo, minimizar consecuencias de algo que está pasando, que no está en la mano del hombre. Si Dios hubiera querido, ya le hubiera dado a la ciencia la capacidad de desarrollar la vacuna, el remedio, la pastilla, no sé, algo que eliminara este pequeño virus, tan pequeño que no se ve. Pero no es eso lo que Dios quiere. A nosotros, que nos ha dado la fe para poder orar y ver sanidad en los enfermos, hoy día yo he visto a los más grandes predicadores y que los he visto orar y Dios ha hecho un milagro por manos de ellos. Hoy veo que están igual que yo, o igual que todos, diciendo: está en manos de Dios, no podemos hacer nada. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, mostrarse como el Dios, Él que tiene la palabra eficaz, Él que tiene el poder. ¿Qué buscan nosotros? ¿Atormentarnos con esto? No, Él busca fe.
Él busca fe en nosotros. Él busca, Señor, a partir de hoy te voy a creer, te voy a buscar, voy a clamar y voy a esperar porque tu palabra dice que enviarás tu palabra y me vas a sanar y me vas a librar de mi aflicción. Amigos y hermanos, miren, yo creo que no hay nada más, no hay una meta más alta que el ser humano se pueda proponer que conocer a Dios a través de su palabra, a través de la predicación de su palabra. De alguna manera Dios se quiere dar a conocer a tu vida. Si me estás escuchando, me estás viendo y nunca recibiste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, esta es tu oportunidad. Si nunca le pediste a Dios que te llenara de su Espíritu Santo, esta es tu oportunidad. Si nunca le creíste a Dios de todo corazón, siempre tuviste alguna duda, ella es eficaz. Y en tercer lugar, el versículo que hace pocos días también lo mencioné. Él quiere guardarnos en esta hora de prueba. ¿Sí? Esta es una oportunidad que tenemos todos, porque tenemos los predicadores de hacer pública su palabra, que tienen aquellos que nos oyen y nos ven declamar a Él. Y miren, hasta si hay vergüenza de llegar a uno de nuestros templos, a una de nuestras iglesias, donde hay mucha gente, hasta esto Dios está haciendo. Está permitiendo que lo digamos desde nuestro hogar para que llegue a un hogar y en ese hogar, en lo secreto, cualquiera pueda clamar y pueda creer. Quiero leerles algo que escribía hoy preparando esta palabra. ¿Puede una vacuna o un medicamento ser eficaz contra el virus? Pero necesitamos algo más eficaz, porque necesitamos que sea tocada nuestra economía, que sea tocada nuestra psiquis, porque este encierro en familia también trae problemas, no solo son soluciones. Hay cosas que no se pueden alcanzar, hay cosas que no se pueden tener, hay lugares a los que no se puede ir. Y entonces, también en lo psicológico Dios tiene que obrar y traer paz. Y no solo precisamos ser sanados si nos tocara el virus. Tenemos que, muchas personas están enfermas de otras cosas. Hay muchas enfermedades. Hay enfermedades que matan cada año y no tienen la magnitud de esto. Y hay otras cosas que hacemos los seres humanos que matan también. Pero Dios tiene la palabra viva y eficaz. Así que, para terminar, puse la palabra de Dios es viva y eficaz. Para que Él la envíe necesitamos clamar con humildad o con humillación, si usted quiere, y con fe. Me gustaría que oremos. Si está viendo este video, si está escuchándome, le invito a que tengamos una oración sencilla y breve, pero que nos dirijamos al Dios que tiene la palabra que precisamos. Lo bueno es eso también, que a veces los seres humanos no saben lo que precisamos. Que a veces ni nosotros mismos sabemos lo que precisamos, pero Él sabe, porque Él nos creó. Oremos. Bendito Dios, tu palabra dice que podemos pedir en el nombre de Jesús. Tu palabra también dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Padre, en el nombre de Jesús necesitamos socorro tuyo, necesitamos extienda tu mano y necesitamos la eficacia de tu palabra en nuestra vida. Padre, ayúdanos a derribar toda duda, a derribar incredulidad, a derribar aquello que no nos deja acercarnos. Ayúdanos, Señor, a derribar todo aquello que lo tomamos como un pretexto o un impedimento para llegar a ti. Que todo eso pueda caer, Señor, para que en verdad lleguemos a tu presencia. Y clamo, Señor, con muchos alrededor del mundo, ahora clamo, Padre, para que envíes tu palabra y sanes, para que libres de aflicciones
al mundo, para que envíes tu palabra y nos des paz, pero por sobre todas las cosas, Padre bueno, clamo por salvación. Tú tienes para nosotros vida eterna, y esa vida que está en tu palabra, te pido que impartas ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, el sábado a las 7 de la tarde, si Dios quiere, vamos a estar emitiendo un nuevo video con el fin de alimentar espiritualmente a nuestra iglesia desde aquí, y por la gracia de Dios podemos pastorearles. Quiero que sepan que les amamos y que estamos deseando estar otra vez juntos. Que Dios los bendiga.